al pastor Mario. Bendito Padre Celestial, invocamos tu santo nombre, Padre, primeramente para pedirte perdón, Padre, y luego para que tú, Señor, estés con nosotros en este culto, guiándolo con tu Santo Espíritu, Padre. Y te pedimos, Padre, que abras nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, Padre, para que podamos entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y decimos, Aleluya. Dios le bendice. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Damos gloria. Amén. Dios es bueno, hermanos. Amén, amén. Para siempre es su misericordia. Aleluya. Amén. ¿Tienen frío, iglesia? Sí. Sí hace, pero ahorita con el fuego del Espíritu Santo nos vamos a gozar. Amén. Nos vamos a poner calientitos y a gozarnos en el Señor, hermanos. Les damos la bienvenida a todos y cada uno. No te entiendo. A todos y cada uno, en el nombre traigo algo. Gloria a Dios, bueno, es el maquillaje. No es cierto. Pero nos gozamos en el Señor y bienvenidos todos. Vamos a oír la palabra de Dios. Espero que se sientan en casa, siéntanse gozosos, dejen afuera toda preocupación, dejen afuera de ustedes toda tensión, todo aquello que les incomoda, que les preocupa, y vamos a gozarnos, vamos a llenarnos, hermanos, de la palabra de Dios. Amén. Amén. Tenemos un tema precioso, el tema es un poco difícil, complicado, lo vamos a leer en la versión TNI. Versión internacional, nueva traducción viviente. Amén. Nueva traducción viviente. ¿Por qué? Por lo difícil, por lo complicado que a veces se nos puede hacer a nosotros. Amén. Amén. Así es que, hermanos, yo les invito que de verdad abran su corazón, comprendan la palabra, entiendan, decía el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga, y el que tenga ojos para ver, vea. ¿Y qué vamos a oír? La palabra de Dios. Vamos a ver al Señor nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Así es que vamos, yo les invito, se levante de su lugar, vamos a orar, vamos a poner este culto en las manos de Dios, porque Él es quien dirige todo. Bendito y amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, un poco fría, Padre mío, pero nosotros estamos calientitos en tu presencia, Dios mío. Y Señor, estamos aquí con gozo para recibir tu palabra a través de tu Santo Espíritu, Dios mío. Y por eso te pedimos que perdones todos y cada uno de nuestros pecados. Si usted en esta semana falló a Dios, si usted en esta semana se sintió incómodo y llegó pues a decir algo que no está bien, algo que haya hecho que no le agrada a Dios y que le incomodó y que le puso triste, dígale en esta mañana: Señor, perdona mis pecados, perdona todo aquello, Señor, que no te agrada, todo aquello que yo dije de mi boca, Señor, perdónalo, perdóname, y te pido perdón en el nombre de Jesús. Porque quiero ser limpio delante de tu presencia, quiero estar bien para oír tu palabra. No quiero, Señor, que nada me impida ni me estorbe el poder oír tu mensaje esta mañana. En el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a tu aleluya. Bienvenidos, le damos la bienvenida, hermanos, en su familia. Sí. Gloria a Dios, siéntanse en casita. Somos no muchos, pero muy apreciados por Dios. Amén. Amén. Y que Dios les bendiga, que Dios les bendiga a todos y cada uno de los que están aquí presentes. De verdad es grato estar aquí nuevamente. Amén. Y vamos a ver este mensaje, dice, tenemos la mente de Cristo.
pero cómo lo hemos visto, cómo lo hemos analizado, si tenemos la mente de Cristo. Porque muchas veces pensamos que por el simple hecho de que ya somos cristianos, ya somos salvos. Y no es cierto, también necesitamos ser obedientes, también necesitamos llevar a la práctica la palabra de Dios, ¿me entienden? O sea, yo no puedo decir ya soy salvo, ya porque ya soy cristiano, pero sigo haciendo todo lo chueco que hay en el mundo. No puedo decir ya soy cristiano cuando sigo haciendo todo aquello que hacía antes de recibir a Cristo. Debe de haber un cambio en nosotros, debe de haber un cambio en nuestras vidas, en nuestros hogares, y a veces es difícil. Yo en mi caso tengo varios hijos, hijas, y a veces es un poco complicado porque cada uno quiere hacer a veces lo que le cree que es justo, lo que cree que le parece, y eso a veces nos es difícil, hermanos. Pero aún así tenemos que clamar a Dios, y con Dios todo se puede. Amén. Yo he visto respuestas de Dios que en 5 minutos me ha contestado. Anoche nada menos en 5 minutos. Primero oré mi esposa y yo, y sentí que necesitaba la necesidad de bajarme de mi cama, postrar mis rodillas y orar a Dios. Y a los 5 minutos encontré la respuesta, oí la respuesta. Dios es grande, Dios es hermoso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Entonces, el tema es: tenemos la mente de Cristo. Y eso, vamos a leer esto. Satanás alienta a las personas, esto es como introducción. ¿A qué nos alienta, hermanos? A pecar, y las manipula para que tomen malas decisiones. Pero tampoco pueden obligar a las personas a hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que Satanás opere en el mundo, pero solo sobre ¿quién? Sobre los incrédulos, los que no creen esta bendita palabra. Los creyentes no estamos bajo el control de Satanás, ¿sí sabían? No estamos bajo el control de Satanás, porque Satanás ya no nos puede zarandear que para acá, que para allá, y hacernos lo que Él quiere, porque Dios no le permite. Amén. Amén. Entonces Dios ha permitido que Satanás sí opere en el mundo, pero en los incrédulos. Amén. Amén. Los seres humanos pueden resistir al diablo y pueden luchar contra su influencia. Y la Biblia nos ofrece medios para resistir las tentaciones del diablo. Amén. Aquí vas a encontrar las respuestas a tu tentación. Aquí vas a encontrar la respuesta a tu incomodidad, a tu estrés cuando estás estresado. Aquí encuentras todo. Pero hay que orar. Amén. Hay que tener un ratito. Y no fue una oración la que yo hice grande, ni siquiera de 5 minutos. Solo fueron unas cuantas palabras que le dije a Dios, pero se las dije con todo mi corazón. Amén. Y me gozo en el Señor porque Dios responde. Amén. Dios es hermoso. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que usar la Biblia como nuestra arma para luchar en contra del diablo. Amén. Amén. Y la Biblia nos ofrece esos medios para resistir las tentaciones del diablo. Por eso es necesario obedecer y cambiar y tener la mente de Cristo, que es el tema, para hacer su voluntad y no la voluntad del diablo, y no la voluntad del mundo. Pero nos falla muchas veces nos falla. Y vamos a entonces, en la nueva traducción viviente, vamos a ver 1 Corintios 2, 1 hasta el 16. Ahora sí los voy a poner a leer al Tito, hermanos, pero es necesario en el nombre de Jesús. Ya estamos ahí, 1 Corintios 2, 1 va a ser hasta el 16. Amén. Amén. Y les voy a pedir que lean uno y yo uno. Yo voy a empezar con el 1, la iglesia con el 2, y así hasta llegar al 16. Al 16 lo terminamos todos. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios de esta manera. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante, para contarles acerca del plan secreto de Dios. Iglesia. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y
persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Dice Pablo, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Eso somos nosotros, iglesia. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría, como decía atrás, palabras elevadas, palabras adornadas, o sea, como que yo soy muy bilingüe, sé hablar muy bien, no, dice palabras sencillas. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. 14, iglesia. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos, la iglesia, los espirituales, ellos mismos, los espirituales, que somos nosotros, iglesia, no pueden ser evaluados por otros. Y todos juntos, 16. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros, entendemos estas cosas porque tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Gózate, iglesia. Tú tienes la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Amén. Los cristianos, los creyentes verdaderos tenemos la mente de Cristo. Por eso pensamos diferente. Por eso actuamos diferente a los del mundo, a los gentiles. Amén. Y es aquí donde entendemos que de tantas personas que les enseñamos el Evangelio, muy pocas son las que creen. Porque no tienen la mente de Cristo. Solamente unos cuantos llegan a creer. ¿Por qué no entienden estas cosas? ¿Y por qué no creen? Porque son de su padre, pero de su padre el diablo. Porque no creen en el Evangelio. Amén. Amén. Por eso no creen lo que les predicamos. A ellos les parece una locura. Pero los cristianos entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amén, amén. Tenemos la mente de Cristo. Dile al que tienes a un lado, tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Aleluya. Amén. Pero si tú le hablas estas cosas a los más, dice una encuesta que somos más de 8,000 millones de personas en el mundo, en todo el mundo, más de 8,000 millones de personas en este mundo, y tú ¿a cuántas les has predicado? ¿A cuánto les has llevado el Evangelio? ¿A cuánto les has evangelizado? ¿Y cuántas han creído? Yo creo que de 500 posiblemente 2 crean. ¿Por qué? Porque los demás no tienen la mente de Cristo.
tienen la mente pero del mundo. Por eso obedecen las cosas del mundo. Ok, yo voy a convivir porque tenemos familia del mundo, porque tenemos que estar en eso, estamos en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en lo secular. Entonces la mayoría es natural, gente natural, común y corriente. Pero no vamos a hacer las cosas que hace la gente natural, ¿verdad? Vamos a ir, vamos a visitar a la familia, pero no te vas a comportar como antes eras. Ni vas a hacer las cosas miserables que hacíamos antes. Tenemos que dar un testimonio, hermano. Amén. A donde quiera que vayamos tenemos que dar testimonio. Ya no, pues si este era así, porque ella no es como era antes, porque ella no le chulea a las mujeres, porque ella no les dice piropos, porque ya el Señor nos ha limpiado. Amén. Amén. Entonces tenemos que mostrar que tenemos la diferencia, que estamos cambiados. Amén. Amén. Por eso es que en el mundo, hermano, la gente no cree, la gente no razona, aunque le hablas que viene un final horrible, que viene el fin del mundo, que viene cosas peligrosas, y no creen ni aún así. Igualito que cuando venía el diluvio, Noé les predicaba, Noé les decía, Noé les enseñaba: arrepiéntanse, vengan, suban al arca. Oye, ¿a cuántos le dices ven a la iglesia? La iglesia está representando esa arca donde va a haber la salvación, amén, donde no vamos a perecer, amén. Amén. Pero hay que venir, sí se comprende, a veces hay cosas que ni modo, sí no podemos evitar. Pero hay que tratar de venir lo más que se pueda a la iglesia. Amén. Amén. Entonces, por eso solo unos pocos llegan a creer. ¿Y qué pasa cuando tú le predicas a la familia, cuando tú le predicas a un amigo, cuando tú le predicas la palabra a alguien allá afuera? ¿Qué pasa? ¿Cómo te ve? Piensa que somos ridículos, que estamos tontos, nos ven raros, extraños, locos. Pero hay una palabra en 2 de Corintios que dice: sí estáis locos, pero es loco para Dios. Amén. Y no cuerdo para el mundo. Amén. Porque si estoy cuerdo para el mundo es agradar al mundo y a las cosas que está haciendo. Pero si estoy loco, pero para agradar a Dios. Amén, amén, amén. Y al final es una recompensa y es un premio para nosotros, ¿verdad? Porque el que yo obedezca y esté loco para Dios me va a dar la vida eterna. Aleluya. Entonces así nos dicen, locos. Y dirán: ¿cómo puede ser que esos cristianos prefieren ir a la iglesia en lugar de ir a divertirse? ¿Ya? O sea, ¿cuántos ahorita estarán por allá curándosela, tomándose una birria, una pancita, a lo mejor ya preparándose para un viaje, lo que sea? Pero nosotros estamos aquí, entonces por eso dice: ¿cómo pueden irse a la iglesia estos locos en lugar de ir a divertirse, en lugar de ir a una fiesta, en lugar de ir a disfrutar la vida, en lugar de ir al mejor equipo, a ver el partido del mejor equipo que es Cruz Azul? Pero es porque ellos no entienden. Ellos no entienden. ¿Por qué? Porque tienen la mente del mundo. Ellos tienen la mente del mundo y por eso no entienden. Y todo lo que nosotros hacemos les parece locura. Pero nosotros los cristianos, hermanos, entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Amén. Y ese es un gozo, ese es un honor, eso es una bendición. Amén. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Ellos no. Ellos prefieren irse al antro. Ellos prefieren ir a gastar lo que ganaron en la semana. Ellos prefieren ir a gastar lo que ganaron en la quincena. Y se meten al antro, aunque en la casa ya no tengan ni calzones o mujer. Entonces tenemos que nosotros, hermanos, aprender a distinguir lo que es bueno y lo que es malo a través de pensar como Cristo piensa. Amén. Amén. Ellos se van al antro a gastar lo que tanto les ha costado, a prostituirse, y van a esos lugares en lugar de ir a la iglesia. Van a ver al amante, van a ver a la novia, van a ver al novio, en lugar de ir a la iglesia, ¿verdad? En cambio, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Se duermen temprano, nos dormimos temprano,
no vamos a las fiestas, yo creo de 10 a lo mejor iremos a una, nos abstenemos, se levanta temprano, se prepara desde temprano para venir a oír la palabra de Dios, porque entiende la palabra de Dios usted, y sabe que viene un juicio, y sabe que viene un arrebatamiento, sabe que en ese arrebatamiento, si estamos en las manos de Dios, nos vamos con Dios, amén. Cuando venga el arrebatamiento, y sabe que nos vamos con Cristo, y de que nos vamos. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, aleluya. Y diría usted, ¿y cómo nos vamos, predicador? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué voy a hacer? ¿O qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? Creyendo la palabra primeramente. Creyéndole a Cristo. Creyendo la palabra de Dios. Es decir, siendo obedientes a Dios. Pero no solo en este lugar. No solo en la iglesia. Tenemos que ser obedientes en todo momento, en todos lados, aquí y allá afuera, porque aquí todos ponemos cara bonita, aquí no decimos una mala palabra, aquí pasamos por los santitos, pero ¿cómo somos allá afuera? Tú mismo sabes cómo realmente eres cuando estás a solas, cómo te comportas, qué acciones haces. Tenemos que ser gentiles aquí y allá. Amén. En la vida secular y en la vida acá en la iglesia, pues portarnos bien, ser gente bonita, pero también allá afuera. Aún a veces cuando pues hay gente que se merece hasta un golpe, pero tenemos que comportarnos como cristianos también. Amén. Entonces, de esa manera, siendo obedientes, nos vamos con Cristo. Amén. Amén. Hay que ser humildes. Hay que ser sencillos y en ocasiones yo creo que hasta toscos, hermanos, al decir la palabra. Hay con personas que tenemos que a veces ser hasta toscos, duros. ¿Por qué? Porque a veces no te entienden de una manera sencilla, entonces hay que ser toscos. ¿Con qué fin? De que no se fijen en nosotros, hermanos, sino que se fijen en quién, en el dador de la vida, en Jesucristo. Y nuestra prédica debe ir enfocada en Jesucristo, es decir, enseñar de Cristo. Siempre debemos enseñar de Cristo, no de nosotros, porque estaríamos mal. Es como que el predicador, hermanos, el verdadero predicador o el verdadero pastor debe desaparecer para que aparezca Cristo al frente. No le puedo yo robar el lugar a Cristo acá y él atrás. No, Cristo debe de estar siempre delante. Amén. Cristo siempre debe de estar adelante, hermanos. Amén. Amén. Para que aparezca Él, como dijo Juan. ¿Qué dijo Juan? Que yo mengüe para que Él crezca. Amén. Nosotros tenemos que menguar, nosotros tenemos que ser humildes, ser sencillos, para que Cristo renazca, para que Cristo sobresalga. Amén. Amén. Es necesario que Él crezca, hermanos. ¿Y cómo va a crecer? Solamente a través de que nosotros lo demos a conocer a las personas. Si no lo damos a conocer a nuestro Salvador, entonces pues tú le vas a hablar de ti, tú le vas a hablar de tus paseos, tú le vas a hablar de tus modas, tú le vas a hablar de tus triunfos, pero ¿y de Cristo? Tenemos que siempre llevar que Cristo es de quien debemos hablar. Amén. Amén. De Él debemos hablar. Pero muchos pastores, muchos predicadores no captan, porque predican para lucirse ellos mismos, tomando así el lugar de Jesucristo, en lugar de hacer lucir a Jesús. Pero los verdaderos cristianos predicamos para Dios, y por eso ha puesto en nosotros, en cada uno de nosotros, la mente de Cristo, para predicar su palabra, para llevar su evangelio, no hablar de nosotros. Y es por eso que nosotros, hermanos, nos gozamos porque entendemos estas cosas, ya que para nosotros lo más importante es levantar el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Amén. Jesucristo de Nazaret. Amén. Y así poder ser salvos.
y dejaremos de pensar que iremos al infierno, ¿verdad? Y como tú tienes la mente de Cristo, es por eso que tú te gozas en la iglesia. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? Amén. Tú te gozas porque tienes la mente de Cristo. Tú lloras en la iglesia porque tienes la mente de Cristo. Amén. Tú te emocionas porque tienes la mente de Cristo. Tú aplaudes en la iglesia porque tienes la mente de Cristo. Por eso lo hacemos, por eso aplaudimos, por eso nos gozamos, por eso reímos, por eso dejamos afuera todo lo negativo, todo lo que no sirve y venimos a gozarnos, venimos a sentirnos hasta emocionados y aplaudimos cuando entendemos la palabra porque tenemos la mente de Cristo en nuestro corazón. Amén. Tú te ríes cuando escuchas la palabra de Dios, pero te ríes de un gozo precioso, porque dices, wow, cuánta gente, no sé, a alguien le ha tocado, a mí me ha tocado enseñarle a algún católico y dice, oye, tengo más de 35 años y nunca había oído nada, yo pensaba que era cristiano, porque ahí dicen que son cristianos, pero realmente no llevan a cabo la cristiandad. Entonces, cuando yo les predico, les comparto el mensaje, me dicen, caray, ¿cuántos años yo acá y pensaba que yo era un buen cristiano? Y cuando oyen, ¿verdad?, el evangelio, como les comenta y les dice y les enseña, porque a mí me gusta, así como el policía te agarra cuando dices mala vuelta, a ver, enséñeme el artículo donde dice que no puedo darme la vuelta aquí. Ya te lo enseñan, ya no te queda de otra que entrarle, ¿verdad? O sea, ir a pagar tu infracción. ¿Ok? Entonces, nosotros, hermanos, también tenemos que enseñar con la palabra de Dios. Por eso hay que ir grabando poco a poco cada las citas, poco a poquito las citas, para que cuando tú compartas el evangelio les hables con la palabra, no con tu sabiduría humana, sino con la palabra de Dios. Y cuando ellos ven la palabra siempre causa un efecto en cada persona. Amén. Una vez, cuando el apóstol me dio una palabra, yo dije, aquí está, y sentí que algo me tomó, algo me cautivó. Y es eso, porque la palabra tiene un poder, porque es poder de Dios. Amén. Poder nuestro no sirve para nada. Amén. Sigamos leyendo, vamos a 1 Corintios 2, 1, 5. 1 Corintios 2, 1, 5. Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, la primera vez que los visité, dice Pablo, no me valí de palabras elevadas. Palabras elevadas, ya les dije, significa palabras elegantes, palabras adornadas. Ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Cristo, a Jesucristo. El que fue, ¿qué? Crucificado. ¿Quién se sacrificó por nosotros? Jesucristo. ¿Se sacrificó María? ¿Se sacrificaron los santos? ¿Se sacrificó el pastor? ¿Se sacrificó el sacerdote? Nadie, solamente Cristo. A Él es la honra y a Él es la gloria. A Él debemos adorar, a Él debemos de ver. ¿De qué les vengo a predicar? De Cristo, no de mí. Y dicen dos, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Por eso se oye que mucha gente dice que Pablo era bien tímido, que Pablo no sabía hablar, que Pablo pues como que no, pero él sabía por qué lo estaba haciendo. De una manera sencilla, donde la gente entendiera la palabra de Dios, donde la gente realmente recibiera palabra de Dios. Amén. Por eso Pablo les está diciendo, yo vine a predicar la palabra de Dios, no a lucirme, no usando palabras elegantes, pero difíciles de entender. ¿Cómo le habla cuando un médico o un abogado le dice unas palabras que usted no entiende? ¿Cómo se siente usted? Como que dice, ¿qué dirá? ¿Qué querrá decir con esto? Pues me falta mucho intelecto, mucho estudio, y no las entiendes. Pero ¿qué pasa cuando te habla claramente? O sea, cuando te dice, yo quiero mis frijolitos, o yo quiero mi arroz, y no que te diga, yo quiero una pasta, yo quiero
no sé qué otro nombre le pueden decir a los frijoleros, ¿no? Algo así. Mejor hay que hablar claro, con palabras sencillas, donde se entienda la palabra de Dios, no elegante. Por eso él no buscaba lucirse. Él siempre buscó agradar a Dios y no a sí mismo. Él nunca robó la cámara a Dios. Él dice, no, primero que sobresalga a Dios y yo no. Amén. Sigamos leyendo el 4. Dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿En qué debemos confiar nosotros cuando vamos a predicar el mensaje? ¿En quién debemos confiar cuando vas a llevar el mensaje y enseñarlo a alguien allá afuera? Confía en el Espíritu Santo. Es que no tengo nada, es que ¿qué le voy a decir? Es que ¿qué voy a hablar? Confía, como Pablo, en el poder del Espíritu Santo, aleluya. Porque hay poder en el Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios. Dice el 5, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Siempre todos debemos confiar en el Espíritu Santo y no en nosotros, no en nuestras habilidades. Vea cómo el mensaje de Pablo era sencillo, era humilde, tratando de que los oyentes entendieran el mensaje y pusieran su mirada no en Pablo, que pusieran su mirada en Cristo. Así debe de ser. Ay, es que qué bonito habló, que no pongan su mirada en Cristo, porque solamente Él va a salvarlos. Amén. No piensen que la ciencia humana sabe algo, no piensen en Darwin, ni siquiera en una imagen de una mujer de barro con peluca, ni en un santo de yeso. No. Pablo siempre encaminaba a sus congregantes a la cruz de Cristo y a ir a los pies de Cristo, a seguir sus pisadas. Amén. Ahora tú piensa cómo has caminado con Cristo. ¿Has caminado en obediencia? ¿Estás caminando en amor? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Se tiene que demostrar. ¿Y quién mejor que para demostrar que nos lo va a decir? Nuestra esposa, o el esposo o la esposa, o mis hijos o mis hijas. Se pueden enojar porque les digas y las reprendes porque andan chuecas o porque andan chuecos. Pero una cosa es que sea por eso y otra porque tú seas un bruto, un animal. No, nosotros tratamos de enderezar las cosas para llevarlos a ¿quién? A Cristo. Y quien no anda en obediencia, quien no anda en santidad, quien no anda en Cristo, ¿a dónde va a ir? Al infierno. Al infierno. Desgraciadamente duele a lo mejor, se oye feo, pero es una verdad, hermano. Vamos a 1 Corintios 1:17, por favor. 1 Corintios 1:17. Yo se las voy a leer en la TLA, no está la TLA, ¿verdad? La Biblia, la versión, traducción, lenguaje actual. ¿Sí lo tienen? Si no lo leo y lo leen en TLA. Lo leen en traducción viviente, por favor. Yo lo voy a leer en la TLA. 1 Corintios 1:17 dice la palabra, y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y no me mandó a anunciar con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no servirá de nada. ¿Por qué? Porque hace que se estén fijando en Pablo. Pues es que quién era Pablo, es que cómo arrasaba a los cristianos, cómo permitió la muerte de Esteban y muchas cosas. Entonces podría lucirse y decir, caray, yo fui al tercer cielo hace 14 años, podría haber dicho, a mí Cristo me agarró de una manera tan fuerte, tan dura. Y a nosotros nos llamó muy sencillo, ¿verdad? Bueno, a mí me llamo tranquilo, gracias a Dios, sí, en el mundo, haciendo las cosas del mundo. Sin embargo, a muchos tienen un testimonio tremendazo, y Pablo podría hacer alarde de eso. Sin embargo, decía, yo no quiero hacer alarde de eso.
Él quería que miraran a Cristo, porque Cristo es el enfoque, Cristo es quien te va a salvar, Cristo es quien te va a levantar, Cristo es quien te va a prosperar, Cristo es quien va a acomodar tu familia, Cristo es quien te va a llevar al destino que tú vas. Y si tú le crees, di amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pablo no quería ser admirado por la gente, porque él quería que la gente admirara y conociera de Cristo, que fuera Cristo, no a él, porque él no puede salvar a nadie, hermanos, pero Cristo sí puede salvar al pecador del infierno. Amén. Pero Pablo no quería que lo adoraran a él, como lo hacen muchos predicadores de hoy, que quieren lucirse para llamar la atención de la iglesia, para que los quieran, pero esto no debe de ser así. Nunca el predicador debe de estar adelante de Dios, siempre debe de estar atrás de Dios. Amén. Amén. Y el predicador debe desaparecer para que aparezca Cristo, nuestro único y suficiente Salvador, porque no hay nadie más, hermanos, nadie más nos puede salvar, solamente Cristo. Amén. Lo dice la alabanza, solamente en Cristo. Amén. Amén. Y dice, y es así que debemos hablarle a los congregantes, a la gente, sencillo, claro, en ocasiones duro, tosco, para que las almas se salven, pero también con amor, con alegría, y no con palabras huecas. Hay cristianos, hermano, que te hablan, que van, buenos días, o bien tristes. A mí me molesta eso. Si los cristianos tenemos la mente de Cristo, Amén. ¿cómo debemos estar? Gozosos. Gozosos en el Señor, porque somos salvos, Amén. porque somos diferentes a los que viven aquí afuera, en el mundo secular. Tenemos esa bendición, tenemos esa gracia. Tienes un problema, clamas a Cristo, Cristo te ayuda. Amén. Entonces, tenemos que mostrar ese gozo, tenemos que mostrar esa alegría. Sí, amén. 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 No venimos a hablar con palabras huecas, donde te dicen, ve a Dios y serás millonario. Ve a Dios y se te acabarán tus problemas. ¿Cómo se van a acabar si apenas empiezan? Ve a Dios y pararás de sufrir como los del Padre de sufrir, que lo único que pretenden es robarle a sus bienes a todos los pobres e ignorantes congregantes que andan necesitados y desesperados. A mí esos son malvados, hipócritas, mentirosos, falsos, hijos del diablo. Ya no digo más porque agarro carrera y le sigo diciendo, pero la verdad sí me molesta que la gente, que esos predicadores, vean su porvenir, vean su economía, todo es dinero y dinero. ¿Y la palabra qué? ¿Y Dios qué? Tráeme tu gallinita y mira, vas a entrar a la oración. O tráeme tus 5,000 pesos y vamos a orar por ti para que tengas tiendas, para que tengas camionetas. ¿Y eso qué si todo eso va a pasar? ¿Eso qué si todo es pasajero? Lo que es eterno es la palabra de Dios. Amén. Amén. Eso sí es eterno. Pero es que sí me da coraje a mí que abusen, o que tráeme todo lo que traes. El mejor cheque se va a hacer el bendecido ahorita rápido. Pongan aquí su cheque más grande o su billete más grande y va a ser usted bendecido. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo se dijo eso? Eso me choca. Amén. Amén. Pero bueno, vamos a seguir. 1 Corintios 2, 6, 8, por favor. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto, ¿qué? Son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Lean el 8, iglesia, por favor. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Amén. Si aquellos gobernantes hubiesen tenido la mente de Cristo, la mente de Dios, no le hubieran sacrificado, hermanos. No le hubieran sacrificado porque sabían que era Dios. Sin embargo, lo hicieron porque ignorantes, ¿no? O sea, ignoraban la palabra de Dios. No tenían el Espíritu Santo en ellos. Entonces, por eso es que Pablo nos dice que la sabiduría revelada
es de carácter divino, 100% divino, hermanos. Y en ella el misterio que Dios ha tenido guardado por la eternidad y ahora es dado a conocer a quién, a los creyentes, a nosotros. Por eso ustedes, hermanos, entienden estas cosas que para muchos están ocultas. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuántas generaciones pasó? Y a nosotros nos se reveló a través del Espíritu Santo. Amén. A través de los predicadores, a través de los apóstoles. Amén. A nosotros nos es revelado, por eso entendemos estas cosas que para muchos están ocultas, porque tienen la mente del ¿qué? Del mundo o del diablo. Estos son los gentiles ya que tienen cegado el entendimiento. Por eso piensan que a nosotros, ¿qué dicen? Te lavaron el cerebro los pastores. Ya te fuiste a esa iglesia y te lavaron el cerebro. ¿Sí o no te dicen? Así. ¿O no alguna vez le ha dicho a usted, ahí te vas a que te laven el cerebro? Y efectivamente sí nos lavaron el cerebro. Gloria a Dios. Pero nos lavaron el cerebro porque nos quitaron el pecado, Amén. nos quitaron la pornografía, Amén. nos quitaron la prostitución, nos quitaron la mentira, nos quitaron el adulterio, nos quitaron el alcoholismo, nos quitaron de las drogas Amén. y de muchas otras cosas más, hasta del temperamento, hasta del carácter, que conmigo ahí va poco a poco, pero ahí va. Gloria a Dios. Entonces poco a poco podemos llegar a hacer lo que Dios quiere en nosotros. Y por eso cuando te digan, oye, pero tú eres cristiano porque ahí te lavan el cerebro, otros por causa de los malhechores que te roban el dinero, muchos dicen, no, pues ahí no vas a dejar tu dinerito. No es cierto. En esta iglesia el pastor nos ha enseñado que aquí se da el diezmo, se da la ofrenda, pero es voluntario. ¿Quieres darlo? Dalo. No quieres darlo, no te exige. Hay lados como con Cash Luna, ahí si no llevas el diezmo, no te permiten la entrada. ¿Y saben qué dice? Tú no entras aquí porque eres un ladrón y con eso te quitan tu dinero. Pero aquí no, aquí se da gratuitamente. Yo, y gloria a Dios, traigo mis primicias del año, pero voluntarias, hermanos. Traigo mi ofrenda, pero voluntaria, aleluya. Nadie nos obliga, nadie nos quita, porque así debe de ser la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios 2, 9, 12 en NTV. Gloria a Dios, como dice. Lean el 9, iglesia, por favor. A eso se refieren las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado. Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros, oigan bien, pero fue a nosotros, dígale a su compañero hermano que tiene a un lado, fue a nosotros, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Quién tiene ese privilegio, hermanos, allá afuera? Gloria a Dios por nosotros, porque Dios es bueno con nosotros. Así es que cambia tu cara triste y ponte alegre, gózate en el Señor, porque Dios está aquí, Dios está con nosotros, Dios es bueno. Y dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de Dios, de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo que viene cuando tú le recibes como tu único y suficiente Salvador. Amén. 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 Dios le bendiga, hermana. Qué bueno que nos acompaña, hermana Tere. Nos da gusto verla nuevamente. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Yo no lo había visto tampoco. Amén. Pues cómo me va a ver si no venía. Ya, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, lleva dos. Gloria a Dios. Y dice el 12, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, hermanos, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Dios nos ha regalado esa bendición. Dios nos ha decidido dar esa bendición que muchos allá afuera no la tienen.
Y aún hay muchos en la iglesia que dicen ser cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque empiezan a chismear, empiezan a decirte, hablarte mal del pastor, hablarte mal del hermano, hablarte mal de la hermana. Y ese es su lema, hablar y hablar. ¿Y por qué ahora no vino el hermano? ¿Y por qué ahora no vino? Pues si todos tenemos cosas, todos sabemos lo que hacemos. Amén. Amén. No tenemos por qué hablar, tenemos que respetar, tenemos que... Pero eso es cuando ya tienes la madurez de Dios. Amén. Cuando respetas. Aleluya. Y dice, y ahora tú conoces las cosas de Dios. Esto no lo habla a nosotros, iglesia. Ya conocemos las cosas de Dios un poquito, pero la conocemos. Porque tienes la mente de Cristo a través del Espíritu Santo, aleluya. Y la verdad de Dios no puede ser entendida por medio de los pensamientos, ni por la inteligencia humana, ni por la mejor carrera que tú puedas tener. No, para entender verdaderamente la palabra de Dios es por una revelación directa del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y así nos lo dice Jesús. Vamos en esta cita, Juan 14, 26. Es así la Reina Valera, por favor, hermanita. Versión Reina Valera, Juan 14, 26. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Adoramos al Señor. Dios es bueno, aleluya. Ya está, hermano. 14, 26. 26. Amén. Mas el Consolador, vamos todos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Él es el que nos hace recordar y saber y conocer estas cosas, estos misterios que para muchos, en muchos años, estaba oculto. También esta otra cita nos va a mostrar Juan 16, 13, igual Reina Valera, hermanita, por favor. Juan 16, 13, Reina Valera, 1960. Amén. ¿Ya estamos? Ya. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Usted sabe que viene un arrebatamiento? ¿Usted sabe que también hay un infierno? ¿Y usted sabe que el pecado nos aparta de Dios? ¿Quién nos lo ha revelado? El Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo, y solamente es a través de Él que nos revela cosas Dios, y muchas cosas que no entendemos y que vemos y vemos traducciones y vemos, pero el Espíritu Santo nos revela, aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Y cada vez que ustedes escuchan la palabra de Dios, ¿qué pasa en ustedes? Se van llenando, hermanos, de la palabra de Dios, como que van absorbiendo la palabra de Dios, y poco a poco van dejando las cosas pecaminosas de este mundo que para nada sirven. Amén. ¿Te sirve el pecado? No. ¿Te ayuda el pecado? No. ¿Tienes una relación sexual por ahí con una mujer y te pegó el SIDA? ¿Qué pasó? Por no obedecer la palabra de Dios, te dio SIDA y acabas mal y a veces hasta muertos. Amén. Amén. Por eso las cosas pecaminosas de este mundo no sirven. El alcoholismo te va atrapando hasta llevarte a la nada. La droga te va atrapando hasta que ya no sabes de ti, hasta que pierdes la cordura, hasta que pierdes la razón. Por eso hay que evitarlo. Hay que evitar, y Dios nos ha traído de ese mundo para acá. Amén. Amén. Para que la palabra de Dios fluya. Y la palabra de Dios nos va limpiando. Y la palabra de Dios nos va sacando todo lo que nos sirve. Así que, hermano, borre su cerebro, póngase así, apriete. Los carros traen en el tablero algo que lo pones así, se ponen ceros. Así hágale en su mente y va a ver que saca todo lo malo, todo lo que no sirve, y empiece a llenarse de la palabra. Amén. Empiece a ver cosas
de Dios, empiece a oír música de Dios en la casa, bendiga su hogar con la música, con la alabanza, no ponga música mundana, ponga músicas bonitas, que de vez en cuando a lo mejor, bueno, pues tal vez se le antojó, bueno, pero que no sea su prioridad. La prioridad debe de ser la alabanza que alaba a Dios. La prioridad debe de ser todo aquello que nos aleja del pecado. Amén. Deje que la palabra lo llene de nueva información, pero información que sea espiritual. Primera de Corintios, regresamos a NTV, hermanita. Primera de Corintios 2, 13 al 16. Y dice la palabra de Dios: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Vamos, iglesia, el 14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Amén. Ya vamos entendiendo que solo los que somos espirituales podemos entender las cosas que son del Espíritu. Por eso en el mundo no te entienden, por eso les hablas y no comprenden nada, no entienden nada. Les hablas de Dios, les dices arrepiéntete porque viene el juicio, arrepiéntete para que te vayas en el arrebatamiento, y quieren, no quieren, y vuelven a sus costumbres, y vuelven a sus tradiciones, y vuelven a sus ídolos, y no quieren recibir la palabra de Dios porque no tienen la mente de Cristo, hermanos. Ellos tienen la mente de la idolatría, ellos tienen la mente del diablo, ellos tienen la mente del mundo, y el mundo pasará con sus cosas, pero el que ama a Dios será eterno, hermanos. Aleluya. Así es que dice el 15: los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Dice el 16, todos juntos, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo, aleluya. Dale un aplauso a Cristo si estás entendiendo, aleluya. Él es precioso, Él es hermoso, toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Aleluya. Sí, hermanos, nosotros tenemos la mente de Cristo, así es que gózate porque tenemos la mente de Cristo. Ustedes ya no tienen la mente del mundo, Cristo ya nos limpió, aquí el pastor ya nos lavó el cerebro para quitar todo lo malo. La palabra de Dios nos quitó todo lo malo para ahora ser hacedores y gente seguidora de Cristo, como les decían los del camino, amén. Amén. Aleluya, así es que grítenlo. Diga, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Por eso no te andas por ahí quejando, por eso no te cuesta nada venir a servir a la iglesia. Y la iglesia nos llena de palabras, pero palabras de Dios, no de palabras de hombres, donde te presumen sus viajes, sus triunfos, donde solo les hablan de la prosperidad, de que pronto tendrás una gran iglesia, de que pronto serás profeta, que pronto escalarás en la política, en tu vida, que pronto serás el gran profeta, el gran jefe, que serás millonario. Y yo digo, hermanos, de verdad, ¿dónde Isaías profetizó esas porquerías? ¿Dónde Isaías y Jeremías profetizaron esas cosas? Ellos exhortaban a la obediencia, ellos decían, deja el pecado, Israel, deja el pecado, Judá, aléjate de ello, aléjate del mal para que ahora sí, alejados del mal y en obediencia, ahora sí viene la prosperidad, ahora sí viene la bendición de Dios, ahora sí viene la sanidad de Dios, ahora sí acomoda las cosas en tu hogar Dios, pero no te invitaban ok, diablo, vas a ser próspera, mañana tú ya vas a tener la mejor camioneta, mañana tú ya vas a tener el mejor carro, pero ¿cómo si no dejas de pecar? ¿O por qué no te enseñan a dejar de pecar? ¿Por qué no te enseñan a dejar el pecado, la prostitución, la homosexualidad,
todo aquello que te estorba, ¿por qué no te enseñan? ¿Por qué no te enseñan a dejar de robar? ¿Por qué no te enseñan a dejar de mentir? ¿Por qué no te enseñan a dejar de hablar de los hermanos? Es cuando te enseñan esas cosas, cuando aprendas esas cosas, entonces sí viene la prosperidad, entonces sí viene la salud, entonces sí viene la bendición. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que entender estas cosas, iglesia. Solamente alejados del pecado vamos a ser millonarios, prósperos. Y si Dios no quiere, somos millonarios de cajón porque le tenemos a Él. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde profetizaron eso los profetas anteriores? ¿O dónde predicaban eso? Solamente el arrepentimiento. Dios te bendecirá, Dios te prosperará. Pero, ¿dónde? Yo sí les digo, pastores, predicadores hipócritas, lobos rapaces, hijos del diablo, mentirosos, por su culpa muchas personas no quieren venir a la iglesia, por su culpa muchas personas no quieren entrar a la palabra de Dios. ¿Y qué hacían aquellos fariseos? Ni entraban ni dejaban entrar. ¿Por qué? Porque les imponían unas cargas que ni ellos siquiera podían llevar. Y ahora sí les quitan, los estafan, y por eso mucha gente dice, no, yo no voy. Son hipócritas, son chismosos. Tenemos que cambiar, iglesia, tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hasta ser diferentes afuera, en la casa, en donde quiera que vayamos, mostrar que somos diferentes. Si eras bien canijo, pues hay que ser más manso. ¿Quién era el más manso de la Biblia? Cristo. No de la Biblia, pero bueno, hablando de hombres. Moisés era manso, era de buen corazón, era chido ese hombre, era la banda. Entonces, así tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, tenemos que quitarnos las caretas, todo aquello que nos estorba y que nos impide servir a Cristo y que nosotros vean. Yo el 31 estuve con mi familia y me da gozo, me siento bien porque mi familia me hizo ver que mis cambios que son muy buenos, soy diferente, ya nada que ver con aquel Mario de antes. Entonces eso se siente bien. ¿Por qué? Porque estás dando pasos de fe, estás cambiando, has sido transformado. Amén. Amén. Tenemos que hacer la diferencia. Aquí a la iglesia no se viene a dormir, ni venimos a que nos endulcen el oído. ¿A qué venimos a la iglesia, hermanos? A despertar, a conocer, a llevar conocimiento a la casa, a la vida. Pásale, joven, y siéntese, por favor, adelante, bienvenido. Y entonces tenemos que aprender que venimos a la iglesia, hermanos, a aprender a llenarnos de la palabra de Dios, pero no solamente llenarnos y ya, sino ponerlo a la práctica en la casa. Amén. Ponerlo a la práctica. Si no lo ponemos a la práctica, ¿dónde? Si no vamos a cambiar, ¿dónde? Tenemos que aprender a cambiar que esto es por una sonrisa, hermanos. Para dejar, también venimos a dejar de ser ignorantes. Y yo le digo a esos pastores falsos, hipócritas, que se arrepientan y que le pidan perdón a Dios para que puedan ser salvos. Porque ha habido hermanos que han ido al infierno y ya han visto muchos pastores en el infierno. Muchos pastores. Tenemos que empezar a caminar conforme a la voluntad de Cristo. Aleluya. Vamos a 1 Corintios 1:18, hermanita, versión la antigua versión 1960, por favor, Reina Valera. Amén. 1 Corintios 1:18-24. Iglesia, me ayudan con el siguiente. Yo voy a leer el 18, ustedes 19 hasta el 24. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquí nos da respuestas. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. 19, iglesia. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo, el diablo? ¿No hay enloquecido yo la sabiduría del mundo? Pues Por ya, eso creen que es locura, hermanos. Adelante el 21, por favor. pues ya, a ver, dice, Ya. pues ya, que en la Todos sabiduría juntos, de Dios, iglesia, por favor. No los oí. Pues ya, que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios al dar a los creyentes por la locura de la fe, de la predicación. Por eso la predicación para muchos es locura, hermanos. Por eso allá afuera no entienden, no comprenden, ni aún en el catolicismo no entienden la palabra de Dios, porque ellos solamente llevan a las personas, entran así, rezan por ellas, rezan el rosario, que ni siquiera es bíblico, y las personas llegan pecadoras, y las personas se vuelven a ir pecadoras porque no les enseñan la verdad, porque no entienden la palabra de Dios, porque para ellos eso es locura. Ellos se aferran a su imagen, a su ídolo, y dicen que su ídolo los va a salvar. Cuando nosotros sabemos que no es cierto, hermanos. Vamos al 23, ¿verdad? Al 22. 22, Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles ¿qué? Locura. La palabra de Dios para los gentiles es locura, hermanos, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, ya somos un solo pueblo, iglesia. Aquí ya no hay que los judíos, que el príncipe de paz, que ríos de agua viva, que el pastor Ledesma, ¿cómo se llama la iglesia? Visión del Reino. Visión del Reino. No. Aquí somos una sola iglesia. Y esa sola iglesia le pertenece a Cristo, quien te puede salvar del infierno. Por eso arrepiéntete, pídele perdón a Dios y sigamos adelante. Amén. Amén. Cristo tiene poder y solo nosotros los cristianos, hermanos, podemos entender estas maravillas. La gente de afuera no puede porque les es locura y no tienen la mente de Cristo, mas tienen la mente del mundo. Amén. Amén. Lucas 24:45, Reina Valera, hermana, por favor. Dice la palabra de Dios. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿A quién se la abrió? A los cristianos. ¿A quién en aquel tiempo? A los discípulos en Pentecostés. Entonces ahora nos ha abierto el entendimiento, pero los de afuera tienen cegado ese entendimiento, por eso no entienden, hermano. Amén. Amén. Dios nos abrió la mente y nos dio el entendimiento para comprender lo que hoy les he predicado a través de su Santo Espíritu. Y han comprendido porque tienen la mente de Cristo. ¿Cuántos entendieron la palabra de Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios, porque tienen la mente de Cristo. Por eso, cuando te digan que te lavaron el cerebro, pues diles que sí es la verdad. Nos lavaron el cerebro, nos quitaron el pecado, nos quitaron de fornicar, nos quitaron de juegos de azar, nos quitaron de muchas cosas, de puros placeres del mundo. No améis el mundo, porque el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros tenemos que amar a Cristo y ver el mundo aquí, ver el mundo nada más como algo de una creación de Dios, pero no podemos amar más al mundo que a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es una verdad, ya no te enojes. Dios mismo hace hablar a la gente que te diga te lavaron el cerebro porque es una verdad. Como que Dios está profetizando a través de ellos.
Dios mismo los hace hablar porque Cristo nos ha lavado de todo aquello que nos impedía venir a Cristo, de todo aquello que nos impedía venir a la iglesia, de todo aquello que nos impedía saludar al hermano, a la hermana, porque ¿por qué puede haber división? Aquí no puede, somos una iglesia, somos la iglesia de Cristo, tenemos que saludarnos, tenemos que, si se puede, dar un abrazo, siempre y cuando no andemos gripientos, ¿verdad, pastor? pero sí, hermanos, tenemos que amarnos, tenemos que querernos, saludarnos, llevarnos bien. Aquí nadie es más, ni porque tú tengas más dinero que el otro, o el otro tenga menos, eres igual, somos iguales, todos somos iguales, amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Todo eso que nos impedía venir a la iglesia, todo eso que nos impedía venir a Cristo, ahora Cristo lo ha quitado. Y ya hemos venido a llenarnos de ¿qué? De Cristo, aleluya. Así es que, iglesia, Dios te bendiga, practica la verdad, lucha por predicar el evangelio, no te lo guardes, no escondas tu lámpara abajo de un almud. Enseña tu luz, muestra el evangelio a los de afuera, preocúpate por llevar a Cristo a los demás, porque sabes, tenemos mucha familia que va directo al infierno. Y si nosotros no les predicamos de la palabra de Dios, si nosotros no les enseñamos, tal vez un día, cuando ya estén en el infierno, te puedan reclamar. Y puedan, oye Irene, ¿por qué nunca me hablaste del evangelio, Irene? Si tú sabías, si tú ibas con el pastor, ¿por qué nunca nos hablaste de Dios? Pero si tú le hablas a tu familia, a tus amigos, a tus amistades, a tu prójimo, le hablas de la palabra de Dios, el día que estén ahí no se arrepintieron y no cambiaron, no tienen nada que decir de ti. Amén. 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 Tenemos que hablar. Terminamos, hermanos. Terminamos. Gloria a Dios. Denle aplauso a Cristo. Cristo, te adoramos, te bendecimos. Y bueno, pues le dejamos el lugar a nuestro apóstol, Timoteo, apóstol, adelante. Dios Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, vamos a dejar lugar a la hermana Irene. Sí, apaga. Sí. Sí.